Buenos días, Daniel. Muy bien, buenos días, ¿cómo estás? Estamos aquí en la primera grabación en la Oficina de Reducción de Riesgos y Daños del Bajío. Es un gusto para nosotros estar con el maestro Daniel de la Barrera Escamilla, compañero mío del doctorado en Ciencias Forenses, y el día de hoy vamos a tener el honor de que nos hable de Pescohuite y el sapo bufo alvarius. El tema de hoy es el DMT o de la dimetiltriptamina. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, pues al contrario, Fernando, un gusto y siempre, como dicen uno de tus compañeros en pro de la ciencia, a colaborar y a tratar de ir aportando nuestro granito de arena para que estos temas salgan del anonimato, salgan de las creencias populares que se tienen en cuanto al mal uso o buen uso de ciertas sustancias y que la gente vaya teniendo información para que la valore por sí misma, ¿no? Y que se vaya empapando de este tipo de datos. No, pues muchas gracias por tu aportación y primero que nada por el bombardeo de preguntas que te voy a hacer a continuación. Bueno, primero que nada quisiera que nos hablaras un poco de este sapo, de esta rana, el bufo alvarius, del desierto de Sonora. Había contactado contigo en una ocasión para que me hablaras de lo poquito que sabías y me di cuenta que sabías muchísimo, por eso fue que te invité. No, bueno, mira, el principal punto de bufo alvarius como sapo y especie establecida en el desierto de Sonora es que tiene un origen, su estudio bastante grande. Cuando nos dimos la tarea nosotros de hacer la investigación bibliográfica de esta especie, nos dimos cuenta que desde distintas culturas mesoamericanas ya utilizaban para sus ritos específicos la toxina del sapo, sin saber, sin conocer pues que era un agente psicodélico, pero tiene un antecedente prehispánico bastante interesante. Entonces, estas estructuras sí nos permiten establecer que la herencia mesoamericana, y más aquí en nuestras culturas en México, pues sí tiene un gran bagaje en el uso de sustancias para sus rituales específicos, ¿no? Entonces, el origen etnológico de estas estructuras sí nos da tanto para plantas como animales. Y en el caso del sapo, de Bufo alvarius, pues es bastante característica su toxina. En la década de los 30 fue cuando se caracterizó específicamente esta toxina, y de ahí hace mucho exactamente. Eso es lo interesante, ¿no? Que tiene su origen prehispánico, en los 30 se caracteriza, y hasta esta última década, ya de reciente aparición, comienza una subcultura en el uso de la toxina de bufo alvarius. Pero sí es entonces muy vieja, no sí, es algo nuevo. No es algo nuevo, no, es muy interesante, que tiene su antecedente en culturas mesoamericanas. Se tienen registros, incluso en el INAH, de datos específicos de los rituales que se hacían con esta toxina, allá en el desierto de Sonora. ¿Cuál es la diferencia entre una rana y un sapo? Las principales características son al orden al que pertenecen, ¿sí? En cuanto a su clasificación. O sea, no son hermanas en sí. Parientes. O parientes. Sí. Tan parientes como nosotros y los simios. Los simios, de plata, ¿no? Dentro de la clasificación general de los anfibios, los sapos están en los anuros y las ranas en otra familia, ¿no? El principal problema con este sapo, no problema, sino la principal característica es que dentro de su origen biológico ha desarrollado una gran cantidad de sustancias dérmicas, las glándulas sebáceas y dérmicas que tienen estos animales como defensa natural. Es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa, desde el punto de vista biológico. Ya por ahí hubo algún humano que dijo, mira, tiene efecto, y lo empezó a utilizar, ¿no? Pero desde el punto de vista biológico son mecanismos de defensa naturales que se segregan en la piel, específicamente en las glándulas sebáceas parótidas que tienen los sapos en esta región. Solamente en la parte dorsal. En la parte dorsal, y en algunas otras especies en la parte inguinal de sus extremidades inferiores. Pero bueno, independientemente de esta estructura,
es que la segregación sebácea de esta glándula es la que contiene el DMT. ¿Sí? Y curiosamente ha habido estudios evolutivos del sapo que establecen que este DMT o esta sustancia, como se conoce la bufotoxina, tiene características muy similares en cuanto a las encontradas en algunas plantas. Como la que tenemos como en el caso de la de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Químicamente, las dos especies que parecieran, que son diferentes, pues animales y plantas, un anuro, un sapo y una planta, producen esta sustancia de manera similar. Son mecanismos de defensa. Esta también lo produce mecanismos de defensa, ¿sí? Como estructura contra plagas y el sapo contra sus depredadores. A ver, sí. Ahorita que acabamos de tocar este pequeño tema, entonces la mimosa tenuiflora, el tepescohuite, a ver, háblanos un poquito de lo que sabes acerca Ahora, el proceso es algo diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de esta planta se produce en la corteza, en estas estructuras. O sea, no tiene nada que ver con la hoja. No, curiosamente la extracción se hace, o la molienda, tienes por ahí la bolsa, ¿no? Ya el extracto que se tiene ya se hace, pero de la corteza. ¿Sí? No de las raíces. No, en la corteza se encuentra la mayor cantidad de la sustancia. ¿Por qué? Porque especialmente ahí donde algunos barrenadores, gusanos y algunos insectos que son fitopatógenos atacan a esta especie. Entonces se han desarrollado como mecanismos de defensa con millones de años de evolución. Tanto plantas como animales desarrollan esas toxinas. Y la principal característica biológica es que bajo su espectro evolutivo ambas desarrollan los límites que la propia naturaleza establece para sus depredadores. Okay. A mí me llamaba la atención precisamente la característica que tiene, que al momento de que la tocas cierra un poco su floración. Son efectos del fitomovimiento que pueden tener de la luz, del tacto, otras estructuras, ¿no?, que la propia planta va desarrollando. Pero aquí lo importante es que ambas sustancias son químicamente similares y los efectos, por tanto, son parecidos en el cuerpo. Bueno, yo sabía que tanto la dimetiltriptamina de 5-NN-dimetiltriptamina de la bufotoxina y la dimetiltriptamina del tepescohuite son muy similares a la proteína triptofano, un aminoácido. Al aminoácido del triptofano. ¿Qué pasa aquí con la estructura? Por ejemplo, hablando ya específicamente de la bufotoxina. El problema con la bufotoxina es que pasa por dos vías metabólicas intermedias. Cuando el sapo cuando secreta su glándula sebácea, produce el DMTT. Pero cuando sale, la misma glándula tiene una enzima intermedia que convierte ese DMTT en los demás derivados tóxicos. Por eso se torna venenoso para los demás animales, para sus depredadores. Que en sí, por ejemplo, el sapo no desarrollaría, bueno, no sé si el sistema nervioso central de los sapos tiene características de memoria o celulosas o alguna cosa. Tiene un cerebro muy pequeño, sí tiene características de memoria, pero propiamente la secreción es hacia el exterior. No secreta sus glándulas al interior, sino es al exterior para protección. Y por ejemplo, se ha visto en el comportamiento etiológico del sapo que única y exclusivamente la secreta cuando se siente en peligro. Si se siente cómodo, no secreta nada, ¿no? O sea, por ejemplo, el tiempo de reproducción no secreta. Son otros, en las glándulas hay otro tipo de sustancias, otro tipo de hormonas con el efecto de atracción, pero la toxina únicamente la secreta con un mecanismo de defensa. Eso es lo interesante del sapo, ¿sí? ¿Qué pasa con esa enzima intermedia? Parte la bufotoxina y entonces produce los derivados de la DMT, que son los que prácticamente son los psicoactivos en el consumo humano. Y entonces ahí hablamos de esa secreción que se hace, porque no sé si hemos visto, recordamos un poquito la anatomía del sapo. Al momento de que se protrae la parte del cráneo, la parte superior hacia abajo, las dos glándulas se proyectan. Y entonces al hacer la extracción, el sapo siendo en peligro, secreta la toxina, se estresa y por tanto pues, se hace la extracción. Entonces, pero nunca se tiene que sacrificar el sapo para extraer la toxina. No, curiosamente los sapos no se deben sacrificar. En los rituales mesoamericanos y los que se tienen registros allá en el desierto de Sonora, el sapo se ve como una deidad. O como una deidad. Sí, el sapo se respeta. El sapo se respeta, se tiene que respetar. Miren, en ese caso. Sí, no se debe sacrificar porque precisamente atribuyen
contacto del sapo con el nivel de la deidad. Entonces, se debe detectar con respeto. Así como las vacas en la India. Y de hecho, el proceso de extracción por parte del chamán es bastante específico, ¿no? El chamán selecciona el sapo, genera por ahí distintos rezos y luego ya él con mucho cuidado extrae y luego lo vuelve a colocar para que se estrese y todo, ¿no? Es un reto bastante interesante, ¿no? Oye, el otro día platicaba contigo y me comentabas acerca de la crianza del sapo. ¿El sapo está en peligro de extinción? Como tal, no, pero se tienen registros por la posesión ilegal de especies. ¿Qué diferencia hay entre peligro de extinción y posesión ilegal de especies? Hay que tener un permiso de Semarnat para tener un animalito de estos. Ya sabes que las leyes, y más las leyes ecológicas en nuestro país, son muy, ¿cómo podemos decirlo? Muy laxas y son interpretativas. Pero no, por ejemplo, no es de leyes de usos y costumbres, o sea, dentro del catálogo de especies, específicamente esta Umbus alvari es una especie ilegal, su posesión es ilegal, pero no se encuentra en peligro de extinción, ¿sí? Esa diferenciación. El problema es que como no se ha caracterizado, ni se ha tipificado o actualizado la Ley General de Salud, el DMTT como sustancia no está considerada dentro de las estructuras de sustancias ilícitas. Sí. El otro día también me platicabas que actualmente no se tiene propiamente una especie, pues digamos, nativa o una especie inicial del bufo, que eran híbridos. Los que se cultivan, sí. ¿Qué sucede? La especie originaria en el desierto de Sonora son poblaciones muy cerradas, tienen un ciclo de vida bastante específico y su captura o su depredación por parte del humano atiende a los ciclos de reproducción. Entonces las personas los colectan o los capturan por ahí entre los meses de agosto, septiembre y octubre, que son los meses de lluvias. El problema es que la especie nativa de Sonora tiene muchos problemas para reproducirse en cautiverio. ¿Sí? Entonces se han generado algunas variantes, no híbridas, pero sí de otro tipo de calidad, las que se crían en lugares artificiales. ¿Son hermafroditas estas especies? Algunas sí pueden presentar reproducción partenogénética. Entonces, ¿qué es la reproducción partenogénética? Cuando hay ausencia de machos, la hembra puede producir los dos gametos y se puede autofecundar. Entonces, pero únicamente bajo las poblaciones que se tengan. ¿Y es igual con un renacuajo? El inicio del ciclo de vida sí, es un renacuajo y ya después va creciendo y se genera. ¿Qué sucede? La especie nativa en el desierto de Sonora se ha visto que tiene concentraciones de la aflatoxina hasta de un 30% en la secreción. Es una concentración muy alta. Estamos hablando de concentraciones por decilitro de hasta 100 miligramos. 100 miligramos. Que es una dosis letal. ¿Sí? Bueno, porque los que dicen que una dosis, actualmente en los ceremoniales se utilizan dosis de 40 miligramos, pero se utilizan vía inhalada, no vía oral. El problema que es, bueno, ahorita sí que llegamos a esa parte. Las especies que se han visto cultivadas en criaderos artificiales, sobre todo en Ciudad de México, Morelos y registros en Hidalgo, Hidalgo sabía. Sí, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo y en esa zona, se han hecho estudios y las concentraciones casi son del 15%, entonces sí baja mucho la concentración de la especie nativa con respecto a la cultivada, y por tanto la concentración de la sustancia pues sí va a bajar. ¿Cuál es el problema? Cuando se hace la extracción de la escama y se empieza a recolectar por los medios tradicionales, tenemos una escama nativa y una escama, vamos a decirla, de la especie cultivada, híbrida. Entonces, para que tengan el mismo efecto de la híbrida hay que utilizar mayor cantidad. Y por eso se tiende a utilizar vía inhalada. Vía inhalada. Se han detectado las tres vías. Es inhalada o por aspiración oral y algunas inyectadas. ¿Endovenosa? Sí. Pero la más efectiva para que tengan las tres dosis baja, media y alta, que va desde los 10 miligramos hasta los 80.
es la aspirada. Para que se tenga el mismo efecto por vía oral es de 100 miligramos. Sí, claro. Y la última, la inyectada, es del orden de los 10 a los 60 miligramos. Okay. Pero por ejemplo, digamos, la administración oral es mucho más duradera que por ejemplo la vía inhalada. El Son efecto, minutos. sí, el efecto en la oral tarda más porque no se va directamente a torrente. Cuando se aspira, el sistema respiratorio le va directamente a torrente sanguíneo y aquí se tiene que pasar por proceso digestivo. El primer paso es hepático. más, exactamente, es más, más tardado. ¿Qué se ha visto también de diferencia? Esto te hablo de situaciones específicas. El problema con esta toxina es que no tenemos un estudio clínico de referencia como muchas otras cosas. O sea, no hay dosis letal 50 como tal, todavía dosis no. Efectiva 50 para tantos miligramos de Son, peso. todos estos datos que ya te estoy diciendo son datos obtenidos de artículos de investigadores etnobiológicos que se han encargado de tomar las historias o las experiencias tanto de chamanes como de usuarios. El problema con esta toxina es que no tenemos ningún dato clínico de estudio, ni población de referencia, ni siquiera los efectos secundarios o mortales que puedan tener. Mira, ahorita que hablabas de riesgos mortales, el otro día el maestro Daniel del Barrera me platicaba que había habido casos aquí en México, sobre todo particularmente en León y Guadalajara, de 2 casos de tipo letal en usuarios en ceremoniales no precisamente tan místicos o holísticos como eran prehispánicamente. El problema aquí es que, ¿sabes, Fernando? Todo se tiende a veces a comercializar y el desconocimiento de unos y de otros a veces origina pues, una problemática de uso. Por eso a veces se estigmatiza tanto el uso de drogas, porque no sabemos para qué las usa, por qué las usa y quién las recomienda, quién las va a hacer. Ahorita hay una tendencia sociocultural, una subcultura en el ámbito de la población mexicana que establece el uso de la escama en rituales de curación, sanación y alineación espiritual. Entonces, esto es no es por platicar, va a ser hablar de más, pero bueno. Pero es tu opinión y vas a escucharla. Es como la neuroprogramación. Okay, que te venden el método Silva, programación neurolingüística. Que te venden el coaching, que tú eres excepcional y vamos, ya, adelante, todas esas cosas. Acá también. Acá el problema es que hay algunos profesionistas de la salud o no, que tuvieron como primer contacto la escama, vieron el efecto que se tiene, empezaron a hacer sus investigaciones a lo mejor muy básicas y pues vieron un gran nicho económico en esas cuestiones. Sí, el problema aquí es, como muchas cuestiones, el dinero. Si se tienen registros, por ejemplo, allá en León, hacen ceremonias grupales de entre 150 a 200 personas. Son muchísimos. Claro, y se les cobra una cantidad pues, nada desagradable, ¿no? Entre 2.500 y 3.000 pesos por sesión. Yo pensé que eran mucho más pequeñas las ceremonias. Sí. No, pero aparte yo creo que controlar a esa cantidad de gente, independientemente de que no sea bufotoxina, es difícil. Y aparte yo creo que no desarrollan la mística que puede desarrollar en un grupo pequeño. Exactamente, esa es la situación, ¿no? Entonces, súmale la calidad de la toxina, cómo es extraída, de dónde la traen, cómo se hace el proceso de extracción de la escama, porque si requieres más o menos la dosis para cada persona es 60 miligramos, que involucra en cantidad alrededor de 1.2, 1.5 gramos de la escama. O sea, la ponen en un crisol, en una placa de vidrio, la calientan y la persona la aspira. ¿Ya no lo hacen por vía oral? No, es la estructura aspirada para su efecto. El problema es, aparte de la DMTT, de la 5-DMTT y de la bufotoxina que trae la sustancia, ¿cuáles otros agentes psicodélicos traen? Porque se tiene registro de las cardiotoxinas que tienen estas sustancias. Y por ejemplo, las interacciones o sinergias que pudiera tener con cannabinoides, con alcohol, con liconina, con otro tipo de sustancias. ¿Qué pudieran hacer estas personas que las utilizan? Dentro del registro que se tiene en León, los usuarios de este tipo de sustancias se dicen adictos a otras, entonces la utilizan como terapia de reemplazo.
Yo había escuchado hace poquito, precisamente en una conferencia en Portugal, a propósito de un caso de usuarios de cristal de metanfetamina, que dejaban de utilizar cristal de metanfetamina después de utilizar bufo-alvarios. Y por sí no es que siguieran utilizando el bufo-alvarios día con día, así como utilizaban el cristal de metanfetamina. Lo espaciaban hasta que tuvieran la oportunidad de volver a consumir bufotoxina. Se puede dar como terapia de reemplazo y de seguimiento, siempre y cuando la persona, las dos, tanto el usuario como el que la recomienda, estén capacitados para una y para otra cosa. Okay. Y como tú dices, es un seguimiento personalizado. Bueno, y aparte la disponibilidad de una cosa no es así como la disponibilidad, o sea, no hay tanto un mercado negro como tal para bufotoxina, para DMT de bufo-alvarios. Bueno, y pues, es el problema, ¿no? Con esa estructura. ¿Qué se requiere tanto para la mimosa como para bufos? Si es que se va a hacer esta subcultura, se va a seguir diciendo, que sigue siendo un negociazo con estas partes, ¿no? El otro día estaba echando números y dije, es un cadero, ¿no? De bufos. Mira, aquí por ejemplo teníamos una extracción precisamente de raíz de tepescohuite, que se hace a través de calentar el tepescohuite, utilizar sosa cáustica, utilizar benzina, y se obtienen mediante congelación cristales de dimetilfetamina, ¿sí? Pero como tal, bueno, por ejemplo, nosotros durante nuestra investigación no buscábamos esto, simplemente obtuvimos el producto para poderlo mostrar. Pero, por ejemplo, ¿tú qué piensas de la toxicidad que pudieran tener estos otros subproductos? O sea, sosa cáustica, benzina, ebullición. El problema es ese. Muchos de los extractos, bueno, si lo hacemos incluso la extracción de la corteza, por el método tradicional, no utiliza tantos químicos. ¿Cuál es el método tradicional? El método tradicional es el empalme y el emplastamiento. Empalme, machacarlo y con hojas, con las mismas hojas se va haciendo el extracto. Está interesante la parte. Se extrae menos, sí, ¿verdad? Es una extracción. Y tarda mucho más. Y tarda más. El empleo de sosa cáustica y de otro tipo de agentes químicos corrosivos, pues, tú sabes que en el cuerpo van a causar algún tipo de daño. Similar al problema, por ejemplo, del mascado de coca con clorhidrato de cocaína. Muy parecido. Ahí el hecho de que sea un poco artesanal sí limita mucho la calidad, la pureza de la sustancia. Nada más sería eso, pero disminuye la toxicidad sí, y incluso presenta beneficios. Y igual, ¿no? El tepescohuite también tiene un uso herbolario tradicional. Yo lo conocía como para quemaduras. Sí, pero es tradicional de hace años. Incluso aquí en la Autónoma, además si quieres para otra ocasión lo checamos, hay un libro de plantas medicinales que hizo la bióloga Margarita de la Serra. Margarita de la Serra, ella falleció hace algunos años, pero dejó un legado bastante importante porque junto con algunos biólogos de ahí del Jardín Botánico hicieron una publicación de las plantas medicinales del estado de Aguascalientes. Menciona ahí una de estas. Habrá que buscar la publicación de Margarita de la Serra. Sí, que en paz descanse, pero su conocimiento era vasto, era impresionante. Te puedes pasar horas con esa mujer platicando de plantas. Pues por el momento va a ser todo. Yo creo que el tiempo ha sido demasiado jugoso y provechoso. Queremos volverte a tener aquí. Sí, claro. Esperemos volverte a poder invitar y que nos sigas platicando sobre tu conocimiento en biología y sobre tu conocimiento sobre ciencias forenses, que yo creo que no te podemos acabar de sacar jugo, así como Margarita. Pues le agradecemos muchísimo al maestro Daniel de Navarrete Escamilla. Lo tenemos aquí. Después les pasamos los datos de contacto por si quieren hacerle preguntas a él directamente, y también ponemos los teléfonos y también la dirección de correo electrónico de EPCD Aguascalientes, LPCD Aguascalientes ahora, EPCD Latinoamérica, y un correo donde te podamos localizar. Sí, el mío es daniel-de-la-barrera@hotmail.com. Pues una vez más te agradecemos y ahorita te damos un reconocimiento. Muchas gracias. Yeah.
Bueno, pues esta es una prueba de cámara. Ya saliste ponchando. Ok, esta fue la prueba. Muy bien.